Hola jóvenes, hoy vamos a tener la primera clase magistral de microbiología general enfocados en el tema 1, introducción y aspectos fundamentales de la microbiología. Este tema lo pueden encontrar en el capítulo 1 del libro Microbiología de los microorganismos de Marigan y Martinko, 14ª edición, que es nuestra literatura obligatoria de esa asignatura en este tercer periodo académico 2020 en modalidad virtual. Comencemos. ¿Qué estudia la microbiología? La microbiología esa es una ciencia que se deriva de la biología. Y recordemos que la biología es la ciencia que estudia la vida. La microbiología estudia los microorganismos y cómo funcionan estos. Especialmente las bacterias, un grupo muy grande de células muy pequeñas que tienen una importancia básica y práctica enorme. Aunque la microbiología no solamente estudia bacterias, vamos a ver que las bacterias son el grupo de microorganismos más grande y diverso que existe en este microcosmos que estudia la microbiología. La microbiología es una ciencia muy amplia que estudia diversos aspectos, pero generalmente vamos a estudiar la diversidad de los microorganismos y la ecología de ellos, cómo se comportan en el medio ambiente. La microbiología gira en torno a dos temas relacionados. Uno, que es la comprensión de la naturaleza y del funcionamiento del mundo microbiano. Y dos, la aplicación de nuestra comprensión del mundo microbiano para beneficio de la humanidad y del planeta Tierra. ¿Cómo ustedes ven o escuchan, mejor dicho, la comprensión de los microorganismos, o sea, cómo estos funcionan y cómo se comportan en la naturaleza, nos va a ayudar a conocerlos y también saber qué aplicación podemos darle a estos. Esta aplicación es muy importante ¿para qué? Para obtener un beneficio y también para saber cómo controlarlos. Los microorganismos existían en la Tierra miles de millones de años antes de que aparecieran las plantas y los animales. La diversidad genética y fisiológica de la vida microbiana es inmensamente grande, mayor que las plantas y los animales. Si nosotros comparamos la biomasa, o sea, la cantidad de organismos que hay en el planeta, hablemos de humanos, plantas, animales y otras formas abióticas, ni siquiera en conjunto se comparan a la cantidad de biomasa de microorganismos que existen. Esto quiere decir que en la Tierra hay un número exagerado de microorganismos en comparación a otros organismos superiores y seres abióticos. Entonces, esto quiere decir que la microbiología estudia un número infinito de seres que tienen una alta injerencia en nuestra vida. La microbiología se estudia de dos tipos, como ciencia básica y como ciencia aplicada. Cuando hablamos de ciencia básica es cuando estudiamos la microbiología en el contexto individual. Estudiamos cada microorganismo o grupo de microorganismos individualmente, sus características, su funcionamiento y sus aplicaciones. Como ciencia básica, entonces estudiamos a las bacterias mediante la bacteriología, a los virus mediante la virología, a los hongos mediante la micología y así sucesivamente. Eso quiere decir que de la microbiología se derivan una gran cantidad de ciencias básicas. Si estudiamos la microbiología como ciencia aplicada, entonces es cuando nosotros estudiamos aspectos de la microbiología que se pueden aplicar en los diferentes campos de estudio.
un ejemplo y con el que ustedes más se van a familiarizar es la microbiología de alimentos, o sea, la microbiología aplicada al campo alimenticio, la microbiología agrícola, la microbiología de suelos, la microbiología industrial, o sea, cómo aplican esta ciencia a su campo de estudio. Los microorganismos son la forma más importante en el mantenimiento de la vida en la Tierra. ¿Por qué decimos esto? Porque ellos son los que permiten que el ciclo de la vida en la Tierra se mantenga en constante movimiento. Toda la materia muerta, la materia orgánica que muere tiene que volver nuevamente a la tierra y son los microorganismos desintegradores los que generan ese proceso. Hacen que esa materia orgánica vuelva a la tierra en forma de compuestos químicos que estos van a seguir generando ese ciclo de mantenimiento de la tierra. Como ven, los microorganismos son muy importantes. Una preguntita que les va a quedar a ustedes para reflexión. Si la vida microbiana no hubiera evolucionado, ¿estaríamos hoy aquí? De una buena razón de por qué sí y por qué no. Hay un chat habilitado, o un foro mejor dicho, donde vamos a poder discutir ciertas preguntas que están aquí. Obviamente si ustedes gustan. Imagínense que si los microorganismos fueron los primeros seres vivos que habitaron la Tierra, eso quiere decir que por procesos de evolución, estos microorganismos fueron generando organismos más desarrollados hasta generar una célula completa y por miles o millones de años de evolución podría haberse generado el hombre. Bueno, va a quedar como pregunta de reflexión. Ok, entonces la estructura y actividad de las células microbianas, vamos a ver que en la microbiología estudia dos células microbianas básicas. Tenemos la célula procariota y la célula eucariota. Si nosotros observamos la célula procariota, es una célula menos evolucionada y las bacterias están constituidas por célula procariota. Vamos a ver que esta consta de una pared celular que le sirve como barrera ante el medio ambiente, es como su piel, ¿verdad? La pared celular. Luego tenemos la membrana citoplasmática, que recordemos que a la célula le sirve para el intercambio de sustancias y que le da esa permeabilidad selectiva a la célula. Luego hay un nucleoide, o sea, un núcleo falso. Es simplemente una región donde se aloja el cromosoma microbiano. Tenemos el citoplasma, que es ese líquido en el que todos los pequeños organelos flotan dentro de la célula, constituido en un 70% de agua. Luego hay unos elementos extracromosómicos llamados plásmidos que vamos a ver más adelante para qué les sirven a las bacterias. Y vamos a encontrar los ribosomas suspendidos en el citoplasma, que son los encargados de hacer esa síntesis proteica que todos los organismos vivos generan. La célula procariota, como lo dije antes, menos evolucionada, y las bacterias están conformadas por ella. Y el otro tipo de célula con el que ustedes están más relacionados es la célula eucariota o la célula verdadera. Entonces hay microorganismos que están constituidos por célula eucariota. De hecho, todos los microorganismos, a excepción de las bacterias, están constituidos por célula eucariota. Y vamos a ver que esta célula eucariota tiene una mayor cantidad de organelas, que cada una tiene una función específica para que esta célula funcione. Vamos a ver que en la microbiología vamos a estudiar los microorganismos por grupos y vamos a trabajar con esos dos tipos de células.
El genoma microbiano. Obviamente están constituidos por células. Ellos tienen que tener un cromosoma. Bueno, un genoma. Los microorganismos tienen un genoma que, así como a nosotros los humanos, es el que provee toda la información genética de ese organismo. El genoma microbiano está constituido por una cantidad de genes que cada gen le va a dar una característica propia a ese microorganismo. El genoma microbiano de algunos microorganismos está descrito en su totalidad o mapeado. Eso quiere decir que los microorganismos que se conoce, mejor dicho, qué función tiene cada gen en ese organismo. Bacterias como Escherichia coli tienen esa función de ser microorganismos modelos en la investigación, por lo cual todo su genoma ha sido descrito. Y es así como el genoma microbiano le da todas las características al microorganismo, su función específica en el ecosistema. El genoma microbiano, como les decía, proporciona la información de cada célula. De esto depende su actividad y le da a cada célula sus propiedades. Vamos a ver que las células tienen el metabolismo como una propiedad fundamental, que el metabolismo les permite tener una gran variedad de funciones. De hecho, todos los seres vivos contamos con un metabolismo propio que nos ayuda a funcionar. También las células microbianas crecen. Es una propiedad del crecimiento, solo que como lo vamos a estudiar, los microorganismos no crecen en tamaño o en talla, crecen en población. Entonces, vamos a ver diferentes métodos de reproducción para generar el crecimiento microbiano. Y la otra propiedad que todas las células tienen es la evolución. O sea, como de una célula ancestral que existió de miles de millones de años, esa evolución ha permitido que esa célula se especialice a lo largo del tiempo y esto permite la diversidad, o sea, una gran variedad de organismos. Por eso, pues, la microbiología estudia una gran cantidad de organismos. Y algunas células tienen algunas propiedades que son propias de esa célula, como por ejemplo la diferenciación. Vamos a ver que las esporas en relación a los mohos tienen diferenciación de un estadio a otro. Eso lo vamos a ver más adelante cuando estudiemos un poco los hongos. La comunicación. Algunas células pueden comunicarse por taxis o mensajeros químicos, que eso permite ubicarse en el ambiente y mantenerse a salvo de las características del ambiente. El intercambio genético es otra propiedad que algunas células tienen, como las bacterias. Esto lo vamos a ver cuando estudiemos las bacterias más detenidamente, y tienen este mecanismo de poder ceder o transferirse material genético de unas a otras. Esto pues es muy útil para ellas y es una propiedad propia. Y la motilidad, o sea, la movilidad, cómo estas células se desplazan en su ambiente. Vamos a ver que hay organelos específicos para este fin, pero no todas las células son móviles, solo algunas, y eso lo vamos a estudiar más adelante. Dentro de la evolución como propiedad de las células microbianas, vamos a ver cómo estas se han venido desarrollando desde hace billones de años atrás.
la evolución de las células microbianas se ha venido dando desde la creación del planeta, desde cuando este planeta iba creándose hasta llegar a una era donde el oxígeno circulaba en el ambiente. Los primeros microorganismos que se describen, donde vemos este círculo rojo, son los procariotas, o sea, las células sin núcleo, y estos fueron evolucionando a través del tiempo hasta convertir también en células eucariotas. Vemos las bacterias, formación de protozoos, o sea, la evolución de los microorganismos se ha dado en el transcurso de los años. Aquí vemos el árbol filogenético, donde podemos hacer la diferenciación de los organismos que existen en el mundo. Entonces vamos a ver que hay 3 dominios: el dominio bacteria, donde se encuentran todas las bacterias; en el dominio arquea, donde encontramos estas bacterias menos evolucionadas con características propias; y el dominio eucaria, donde vamos a encontrar a todos los organismos constituidos por célula eucariota. Ahí nos encontramos nosotros, ¿verdad? Entonces, vemos que este árbol filogenético nos muestra cómo la evolución ha permitido la diversidad. Y aquí vemos los 2 tipos de célula microbiana que vamos a estudiar. Otra preguntita de reflexión para los foros: ¿por qué las cianobacterias fueron tan importantes en la evolución de la vida en la Tierra? Ok, las cianobacterias están en el planeta desde hace millones de años, desde cuando era una etapa anaeróbica, o sea, donde no había oxígeno. ¿Por qué fueron tan importantes? Vamos a hacer una pequeña investigación y vamos a hablar de esto en el foro. Vamos a ver que hay diferentes ecosistemas microbianos, ecosistemas acuáticos, terrestres y en organismos superiores. Estos ecosistemas quiere decir que son los lugares donde los microorganismos pueden habitar. Vemos en la primera imagen un ecosistema acuático. Aquí podemos observar el agua, y al otro lado vemos una coloración verde, que esto es un bloom de algas verdes, o sea, un crecimiento exuberante de algas. Estas viven en ecosistemas acuáticos. Ecosistemas terrestres como la Tierra, vamos a ver que hay millones de microorganismos que habitan en la Tierra y que tienen características importantes, como por ejemplo los nitrificantes, que fijan el nitrógeno atmosférico en la Tierra, promoviendo la fertilización de los suelos. Y en organismos superiores, como por ejemplo vemos aquí este animalito enfermo. ¿Por qué? Porque microorganismos que se alojan como en este huésped, entonces pueden generar diversas enfermedades. Entonces, los organismos superiores, como los animales, y nosotros, los seres humanos, nos volvemos ecosistemas de miles de millones de microorganismos. En esa caricatura vemos los extremófilos, o sea, son bacterias que tienen características muy importantes, son esas arqueas que ya vimos, que hemos visto esa palabra anteriormente. Entonces, son bacterias que tienen unas características interesantes que les permiten tener cierta resistencia a condiciones extremas. Temperaturas muy altas o muy bajas, ambientes muy salinos, ambientes con una gran carga de radioactividad, como Deinococcus radiodurans, ambientes muy ácidos o muy salados. Entonces, estos extremófilos también son estudiados por la microbiología y son herramientas de investigación muy importantes.
¿Cuál es el impacto de los microorganismos en los seres humanos? Creo que ahorita la pandemia de coronavirus que nos ha tenido envuelto a todo el mundo ha sido el mayor ejemplo del impacto que tienen los microorganismos en la vida de nosotros los seres humanos. Nos ha puesto de rodillas al mundo. Entonces vemos que los microorganismos tienen una gran injerencia en nuestra vida. Como un microorganismo que se transmite en un alimento de los que comemos todo el tiempo puede provocar una enfermedad que hasta pueda causar la muerte. Eso también tiene un gran impacto en nosotros. Los microorganismos que causan enfermedades en los cultivos, en las plantas, obviamente tienen un impacto económico y productivo. Y cómo los microorganismos tienen un papel muy importante en la producción del petróleo, ese hidrocarburo tan valioso y que ha provocado tanta guerra por obtenerlo en el mundo. Los microorganismos están involucrados en esos procesos. Entonces, como vemos, aunque no los podemos observar porque son microscópicos, estos microorganismos tienen una gran injerencia en nuestra vida, un gran impacto.